Hoy, en esta segunda parte de Israel, pasado, presente y futuro, vamos a seguir mostrando noticias que una vez más a veces pasan bastante desapercibidas, pero que nos servirá para ir cogiendo todo el panorama que tiene que ver con esa cuestión religiosa que hay detrás, aunque también mezclada con alguna otra cuestión. Pero una vez más vamos a ver también, a su vez, a un personaje que es recurrente en toda esta trama, y es el Papa. Pero vamos a ver qué mostramos hoy, que realmente, como siempre, no tiene desperdicio. Mirad esta noticia. Era del 25 de octubre de este año pasado, el 2023. Netanyahu afirma que responderá por los fallos de seguridad que dieron comienzo a esta guerra, solo cuando ésta termine. Pero ahora viene lo más interesante aún. Dice que los judíos representan la luz y los palestinos la oscuridad, y que quiere dar cumplimiento a la profecía de Isaías. Se refiere a la profecía de la aparición del Mesías judío, ponen aquí. Bien, ya veis, unos buenos, otros malos, pero así, tal cual. Judíos luz, palestinos oscuridad. ¿Y esto para qué? ¿Para dar el cumplimiento a la profecía de Isaías? Es impresionante. ¿Os dais cuenta? Hace muchos años ya presenté las declaraciones de este señor, de Netanyahu, que decía muy claramente que tenía, totalmente asumido que hasta Rusia atacaría a Israel, porque la Torá lo decía. Imaginaos si todo lo que está haciendo tiene que ver con el cumplimiento de ese gran Israel que quieren conseguir para toda esa zona. Por eso puede haber por medio muchas cuestiones, pero el trasfondo auténtico es este. Y ya sabéis que todo esto va a conducir a que después el papado se ponga en Jerusalén. Pero antes van a pasar muchas cosas, y yo diría que prácticamente ninguna de buena. Una vez más, fijaos como siempre hay un trasfondo religioso en toda esta cuestión. Y eso no podemos olvidarlo nunca. Y hablando de Rusia, fijaos lo que apareció el 30 de octubre de 2023. Putin sobre Gaza. En lugar de castigar a criminales y terroristas, se comienza a apuntar a la responsabilidad colectiva. Los terribles acontecimientos que se están produciendo actualmente en la Franja de Gaza no pueden justificarse por nada, aseveró el presidente. Interesante, ¿eh? Porque si os acabo de decir, de recordar esas palabras de Netanyahu sobre Rusia, ya veis la posición de Rusia, ¿no? Evidentemente apoyando ellos a los palestinos. Bueno, la verdad es que es escalofriante ver cómo las profecías las tenemos delante nuestro y tanta gente aún no se ha enterado. Y mirad, porque aquí hay el otro gran personaje en toda esta cuestión. No solo la persona en sí, sino lo que él llega a representar, su persona. 31 de octubre de 2023. Se registra un crecimiento exponencial del antisemitismo en Turquía. Sí, porque este país es la clave también en el Medio Oriente. Luego del ataque de Hamas del 7 de octubre y de las declaraciones del presidente Recep Tayyip Erdogan en defensa de la agrupación terrorista, aumentaron los casos de ataques antisemitas en el país. Ya veis que el medio es israelí el que muestra esta noticia. Una vez más, también hablamos de Turquía. Lo hemos dicho tantas veces en las conferencias y ya veis que todos los personajes centrales están involucrados en esta cuestión, tal como indicaba la profecía. Pero mirad, porque vale la pena añadir esto. Ahora vais a ver un vídeo, también de esos días, en los cuales el Yemen declaraba la guerra a Israel como respuesta a los ataques de Israel a Gaza. Y esto es muy interesante, porque desde entonces hemos visto una escalada de tensión militar en toda esa zona y, como no, por parte de los de Yemen, que han atacado, pero a su vez ellos reciben los ataques de Israel y de Estados Unidos también. Fijaos en lo que llegan a comentar en este vídeo. ¿Os habéis dado cuenta? En definitiva, esto es un no parar. Y Yemen, que aparece también en Daniel 11, versículos finales, que tiene que ver con toda esa cuestión, sí, la de la profecía final, de conflicto bélico a nivel mundial,
pues mira por dónde también aparece aquí en escena. Sí, no todo terminó en el 11S famoso en 2001, eso era el inicio de todo lo que se venía después y vendrá hasta el final. Bien, mirad ahora. ¿Quién faltaba en toda esta ecuación? El Papa, claro. 1 de noviembre de 2023. El Papa confía en la sabiduría humana para frenar la escalada bélica. En entrevista con el director del noticiario italiano TG1, Gianmarco Chiocci, Francisco afirma que el conflicto mundial es una posibilidad. No debemos acostumbrarnos a la guerra. El problema son las industrias armamentísticas. Interesante, ¿eh? Todo lo que llega a decir. Bueno, vamos a verlo más claramente definido aquí. Cuando habla sobre Israel y Gaza, porque las declaraciones suyas son más abarcantes, nosotros nos ceñimos a este tema. Sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, el pontífice afirmó: toda guerra es una derrota, nada se resuelve con la guerra, nada. Todo se gana con la paz, con el diálogo. Entraron en los kibbutz, tomaron rehenes, mataron a algunos y luego la reacción. Los israelíes van por esos rehenes a rescatarlos. En la guerra una bofetada provoca la otra. Una es fuerte y la otra más fuerte y continúa así. La guerra es una derrota. Yo la he sentido como una nueva derrota. Dos pueblos que tienen que convivir con esa sabia solución. Dos pueblos, dos estados. El acuerdo de Oslo, dos estados bien limitados y Jerusalén con un estatuto especial. Recordando la oración por la paz de la semana pasada, Francisco reiteró que el mundo atraviesa una hora muy oscura. No hay capacidad para reflexionar con claridad y a la hora más oscura yo añadiría una nueva derrota. Ha sido así desde la última guerra mundial, desde el 45 hasta ahora, una derrota tras otra, porque las guerras no han cesado. Pero el mayor problema sigue siendo las industrias armamentísticas. Una persona que entiende de inversiones a la que conocí en una reunión me dijo que hoy las inversiones que dan más ingresos son las fábricas de armas. Y esto se lo tiene que contar alguien en una reunión, como si él no lo supiera, sabiendo, y como se mostró hace unos años, que el Vaticano invertía en la fabricación de armas en la fábrica Baretta. Qué cosas, ¿no? Y luego aquí, pues como siempre, hablando de diálogo, de paz, que las guerras, bla, bla, bla. ¿Y el Vaticano? ¿Cuántas guerras ha promovido a lo largo de siglos y siglos y sigue estando detrás de lo que hay? En fin, una vez más, la tremenda hipocresía vaticana, como siempre. Pero este es el posicionamiento caras al mundo por parte vaticana. Aquí parecen palabras todas muy neutrales, ¿no? Pues ya veréis en la próxima parte de esta serie de conferencias cómo precisamente los judíos en Israel no se lo están tomando de este modo tan neutral que parece aquí. Porque fijaos en la frase, dos pueblos, dos estados. Ya sabéis que esto a ellos no les va para nada. Bueno, sigamos. Israel acusa a Erdogan de ponerse del lado de Hamas luego que Turquía llamara a consultas a su embajador. Netanyahu ya no es alguien con quien podamos hablar, lo hemos descartado, aseveró previamente el presidente turco. ¿Os dais cuenta de la tensión entre Turquía e Israel? Cada vez va a más. Y esta otra noticia del 8 de noviembre nos decía: decenas de judíos irrumpen en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Varios testigos señalaron que los judíos llevaron a cabo rituales talmúdicos en lo que se ha considerado como una clara provocación en el lugar sagrado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias palestina Wafa. Y es que esta es la clave de todas las cuestiones que tienen que ver con estas guerras. Sí, y tanta gente no se da cuenta que este es el punto central por el que está todo en disputa. Decenas de judíos irrumpieron este miércoles en la explanada de las mezquitas, situada en la ciudad vieja de Jerusalén y conocida como Monte del Templo por los judíos, ante el repunte de la violencia en el marco de la última guerra abierta entre el grupo islamista Hamas e Israel, iniciado el pasado 7 de octubre. El grupo entró en la zona custodiada por un fuerte dispositivo policial, una medida recurrente pero ampliamente criticada en el pasado por las autoridades palestinas. Varios testigos señalaron que los judíos llevaron a cabo rituales talmúdicos en lo que se ha considerado como una clara provocación por parte de los colonos en el lugar sagrado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias palestina Wafa.
Evidentemente, desde el punto de vista de los de allí, palestinos, ¿qué es? Pues que, lógicamente, los otros son colonos, van a colonizarlos y ellos eso no lo quieren. Pero el punto central, el meollo de la cuestión, ¿dónde es? ¿Jerusalén? Sí, claro que sí. ¿Pero qué lugar en concreto de Jerusalén? Para unos, el lugar llamado Explanada de las Mezquitas, para otros, el Monte del Templo. El status quo en la Explanada de las Mezquitas impide a los judíos rezar en el lugar y autoriza únicamente que la visiten en horarios predeterminados y que la recorran a través de una ruta fijada, acompañados por policías que deben vigilar que los fieles no recen o introduzcan banderas israelíes u objetos religiosos. Sí, hay unas normas para estar allí, ya lo veis, sobre todo, como no, para los judíos. La explanada descansa en uno de sus laterales sobre el Muro de las Lamentaciones, último vestigio del templo de Salomón judío, por lo que los musulmanes temen que Israel busque destruir la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam, para construir un tercer templo judío en Jerusalén. Sí, solo con esta diapositiva que veis aquí es suficiente para resumirlo todo. Esta es la clave, sin lugar a dudas. Unos quieren levantar el tercer templo y los otros no quieren que esas mezquitas desaparezcan y quieren seguir manteniendo su estatus ahí. Pues es evidente, el conflicto está servido, porque a alguien más le interesa que esto termine de algún modo macabro para que finalmente se instaure allí. Y si no, recordad la portada que estamos presentando en cada parte de esta serie. Una vez más volvemos a lo de la primera conferencia. Petróleo, gas y un canal. ¿Hasta dónde llegan las raíces del conflicto palestino-israelí? Era el 18 de noviembre. Los territorios palestinos tienen reservas abundantes de gas natural y petróleo, que se valoran en miles de millones de dólares, pero al pueblo palestino se le priva de estos ingresos mientras Israel, con el apoyo de Estados Unidos, aspira a convertirse en un actor global clave en el mercado energético. Sí, y aquí están las evidencias. Es lógico. ¿Las profecías no iban en consonancia a todo esto? Pues claro que sí. Y tanta gente, como siempre, ignorando toda esta cuestión. Y de hecho, de esto muy poco se habla en noticias, ¿verdad? ¿Lo oís muy a menudo que esto sea otro trasfondo de la cuestión? ¿Verdad que no? Miles de cohetes cayendo sobre Barcelona. Netanyahu advierte a Sánchez que el eje del terror irá a Europa. Era el 24 de noviembre. La declaración se produjo este jueves durante un encuentro con el presidente del Gobierno de España y el primer ministro de Bélgica en Tel Aviv. Esto quiere decir que hay amenazas sobre Europa, en concreto ya veis también sobre Barcelona, aquí en Cataluña, la cual cosa ya pinta muy mal, ¿no? Esto quiere decir también que se está pidiendo por parte de Israel el apoyo de la Unión Europea toda, incluida España, claro, para que se opongan a lo que están haciendo en esa parte de su tierra los enemigos de Israel. Porque si no, se corre el peligro de que Europa también sea atacada. Y aquí hay declaraciones de Barcelona, en otros lugares se habla también de Madrid, etcétera, etcétera. Otros de París, otros de Londres, en fin. Cristianos de América Latina expresarán apoyo y solidaridad con visita a Israel, apoyo tangible al pueblo judío y al Estado de Israel. Esto era un encuentro que se iba a hacer Juntos por Israel, un llamado a la acción. Participa en Israel del 17 al 22 de diciembre de 2023. Fijaos, ¿quiénes son? Cristianos de América Latina. En medio de la guerra desencadenada por Hamás desde la Franja de Gaza el 7 de octubre, cristianos de América Latina llegarán a Israel para expresar su apoyo y solidaridad con el pueblo judío en un viaje especial llamado Hineni, heme aquí. Este viaje, programado del 17 al 22 de diciembre, tiene como objetivo principal brindar apoyo tangible al pueblo judío y al Estado de Israel en momentos de gran desafío. Los visitantes cristianos participarán en diversas actividades que incluyen la expresión de su apoyo, la visita a lugares significativos para la fe,
reuniones de alto nivel que permitirán el intercambio de ideas y un voluntariado en beneficio del pueblo judío, mostrando su solidaridad de manera práctica. Además, podrán ser firmantes de la Declaración de Jerusalén de apoyo al pueblo de Israel. Este viaje también ofrece a los visitantes la oportunidad de presenciar la resiliencia del pueblo de Israel en medio de los desafíos actuales, siendo testigos de cómo la comunidad israelí se mantiene fuerte y decidida en su búsqueda de la paz y la seguridad. Es que, sinceramente, parece mentira que los evangélicos, y en este caso de América Latina, estén diciendo paz y seguridad. ¿No conocen acaso las palabras que dicen que en el último tiempo dirán esto y entonces viene todo lo peor? ¿No son conscientes de esto? Tanto ignoran las profecías y las malinterpretan que son capaces de dar este apoyo tan directo a Israel, pase lo que pase, hagan lo que hagan. ¿Por qué? Porque esperan que va a venir el Mesías también y los va a unir a todos. Una vez más, Satanás los tiene tan engañados que no se enteran y no saben qué barbaridades están haciendo y diciendo. Es impresionante, y así hay miles y miles y miles de personas. Ojalá despierten al mensaje del cuarto ángel y sepan, conozcan y acepten la verdad, porque de lo contrario van a ser partícipes de la gran desgracia, ya lo están siendo de hecho, de lo que está pasando allí y de lo que terminará de acontecer, porque Satanás los está utilizando como a muñequitos y no se enteran. Y lo peor es que siguen transmitiendo estos falsos conceptos al resto de gente. La llegada de cristianos de América Latina a Israel es un testimonio conmovedor de la solidaridad y el apoyo entre comunidades religiosas en busca de un mundo más pacífico y tolerante. Hay que ser ilusos, Hineni representa una oportunidad única para expresar apoyo y solidaridad con Israel en un momento crucial. Y claro, ¿dónde se debían hacer la foto? Pues lógicamente allí. ¿Qué hay atrás? ¿La explanada de las mezquitas o el monte del templo? Pero, ¿qué hay allí? ¿Un templo judío? ¿El tercer templo? No, siguen estando las mezquitas. Por tanto, ¿a quién creéis que van a apoyar ellos? Pues ya lo veis, ¿no? Tan engañados. Qué lástima. Y esta noticia era del 29 de noviembre. Jeque egipcio afirma que Jesús le dará la victoria al Islam en la guerra de Gog y Magog. O sea, es que no dan ni una, ni unos ni otros. En profecía bíblica, desde luego, son nefastos. Pero claro, es que estos, la Biblia a ellos les patina. Son del Islam. ¿Nos damos cuenta realmente de cómo Satanás consigue engañar a unos y a otros para conseguir su objetivo? En su canal de YouTube, el ex gran mufti de Egipto, jeque doctor Ali Gomá, compartió un vídeo del 11 de noviembre de 2023 donde expuso sus predicciones sobre lo que acontecería en el Medio Oriente en los próximos tiempos. El Middle East Media Research Institute se encargó de traducir el contenido del vídeo original. Y mirad qué dice. No sabemos qué pasará después de la destrucción de la entidad sionista. O sea, dan por hecho que Israel se va a la porra. Se lo cargan. Los judíos de Israel y la entidad sionista no valen ni un ala de mosquito a los ojos de Alá y del pueblo musulmán. Imaginemos un escenario político en el que Israel sea destruido. ¿Qué le sucederá? Estados Unidos intervendrá inmediatamente. No crean que una vez que arrojemos a Israel al mar será el final de esta historia. Estados Unidos intervendrá inmediatamente. El Hadith dice que luchará contra los bizantinos. Esos estadounidenses son los bizantinos de nuestros días, continuó. Ya veis cómo explican las cosas, Desde luego que Estados Unidos estará por allí, eso está clarísimo. Si Israel está acabado y Estados Unidos entra, ¿qué pasará? Rusia intervendrá inmediatamente. ¿Quiénes son estos rusos? Son Gog y Magog, tribus muy conocidas en Armenia. Todos se saben los libros, agregó. Bueno, va acertadillo, La guerra de Gog y Magog es un evento importante en las creencias judías y cristianas que precede a la llegada del Mesías. Según la escatología judía, Gog y Magog son enemigos que serán derrotados por el Mesías, marcando así el inicio de una nueva era. Y aprovecho a decir que si no habéis visto todos los temas que presentamos, toda esa serie,
precisamente llamada Gog y Magog, poneos a ello, porque entenderéis muchas cosas y veréis dónde está la auténtica verdad sobre Gog y Magog. En el cristianismo se ve a Gog y Magog como aliados de Satanás que se enfrentarán a Dios al final del milenio. Y hablamos sobre todo esto, porque vale la pena ver esas conferencias para entender realmente todo esto y no caer en errores. En el Corán, Yajuj y Majuj son dos fuerzas destructivas que aparecerán antes del fin del mundo y serán controladas por Dhu al-Qarnayn. Además, los musulmanes creen que Jesús jugará un papel importante en la resolución de este conflicto. Imagínense que los estadounidenses y los rusos entrarán. ¿Qué harías? Lucharías contra ellos porque esta es tu tierra, tu país, expresó. Por lo tanto, este asunto requiere una intervención divina directa. El profeta Mahoma nos dijo que tal intervención se realizará y que Jesús, hijo de María, descenderá, matará a Gog y Magog y los musulmanes vencerán a los bizantinos. Pero esto justificará la intervención divina, finalizó. Fijaos una vez más la importancia del tema de María en todo esto, porque en el fondo es lo que está en cuestión, pero resulta que los une a católicos, teóricamente a cristianos en general, y musulmanes. Recordad, Fátima. Bueno, pero ya veis aquí qué explicación le están dando a todo ello. Gomá es un sabio, legista y personalidad destacada del Islam egipcio que ha adoptado diversas posturas políticas polémicas. Se especializa en jurisprudencia islámica. Además, es ampliamente reconocido como defensor del Islam moderado. Bueno, menos mal que es moderado, porque si no... Y una vez más volvemos al Papa. 18 de diciembre. El Papa Francisco califica de terrorismo los ataques de Israel en Gaza y reza por la paz. Fijaos que aquí parece que ya se decanta. Civiles desarmados están siendo bombardeados y tiroteados, recordó el sumo pontífice. Sí, luego veremos, bueno, en la siguiente parte lo que os decía, cómo están considerando hasta al papado o al papa en concreto los judíos en estos momentos. Pero sigamos ahora con esto. Netanyahu dice que el presupuesto en defensa debe aumentar 5.500 millones de dólares. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que el presupuesto nacional en defensa debe aumentar en 20.000 millones de shekels, que son 5.500 millones de dólares al año. Casi nada, ¿Y por qué? Pues porque ya lo sabe, que van a entrar en guerra sin parar con todos los que tengan alrededor. Y mirad esta otra noticia del 21 de diciembre. Líderes cristianos en África dicen: quien cree en la Biblia está del lado de Israel. Anda, vamos bien. En una misión de solidaridad con Israel, líderes cristianos visitaron el sur del país y se reunieron con familias de rehenes y supervivientes de la masacre. Y aquí tenéis la fotografía. Y curioso, mirad también dónde están puestos estos, En el mismo lugar prácticamente que los otros. Líderes cristianos en África dicen: quien cree en la Biblia está del lado de Israel. Sí, y están en ese lugar tan famoso que antes hemos visto también, donde van los de América Latina. El líder evangélico keniano y presidente de la iniciativa África-Israel, Joshua Mulinge, ascendió el pasado martes, día 19 por la mañana, al monte del templo, venerando el lugar donde se cree que Abraham estuvo para sacrificar a su hijo Isaac y donde Jesús transmitió muchas de sus enseñanzas. Acompañado por el reverendo Dennis Mtumbi, también de Kenia y director africano de la Fundación Aliados de Israel, ambos se reunieron con el exmiembro de la Knesset, el rabino Yehuda Glick, responsable de realizar la visita privada al lugar. Por cierto, Yehuda Glick, ya sabéis que es el que quiere levantar, uno de los máximos exponentes de levantar el tercer templo de Jerusalén, tened esto claro. El pastor Erik Selle, de Noruega, fundador y expresidente de la iniciativa, y Torn Arne Gaard, uno de sus representantes. En su oración en el lugar santo, el obispo Mulinge declaró: que las naciones de África se unan y trasladen sus embajadas a Jerusalén. Los cristianos estaban en una misión de solidaridad, viajando por el sur de Israel y reuniéndose con familias de rehenes y supervivientes de la masacre perpetrada por los terroristas de Hamás el 7 de octubre.
Además, participaron en discusiones con miembros de la Knesset, explorando formas de apoyo mutuo entre África e Israel. Ya sabes que la Knesset es el Parlamento de Israel. La guerra entre Israel y Hamás ha revelado profundas divisiones en África, con muchos gobiernos estatales apoyando firmemente a los palestinos, mientras que otros, particularmente aquellos liderados por cristianos, defienden a Israel. Además, ha habido una clara desconexión entre estos líderes anti-israelíes en el continente y sus crecientes poblaciones creyentes en la Biblia. La mayor parte del mundo no sabe lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre y el dolor que siente Israel, dijo Mullinge al Jerusalem Post. Vine aquí para ver lo que no se dice, para poder hablar de ello en toda África y llegar a la diáspora africana en otros continentes. Podemos aportar el lado de la información que los medios a menudo no logran retratar. Mullinge dijo que los líderes anti-israelíes en África no representan toda la diversidad de opiniones en el continente. Sin embargo, señaló que muchos grupos pro-israelíes aún no han encontrado la mejor manera de expresar su apoyo al Estado judío, por lo que guardan silencio. Nos pondremos en contacto con ellos, celebraremos reuniones basadas en hechos y les daremos una imagen adecuada, afirmó el obispo evangélico. Esto ayudará a defender a Israel en África. Mullinge se encontraba en el país el pasado 7 de octubre, cuando se produjo la masacre de Hamás, tras encabezar un viaje a Israel para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Al día siguiente, él y su séquito se marcharon. Seles ya había abandonado el país el día anterior y se encontraba en Addis Abeba cuando sonaron las sirenas. El guía turístico fue llamado inmediatamente a la reserva. Seles afirmó que ha estado orando por él y por todo el pueblo de Israel desde entonces. Esperamos que nuestra presencia traiga algo de consuelo, expresó Seles durante la visita al monte del templo. Queremos que Israel y el pueblo judío sepan que no están solos. Aunque las voces estridentes puedan decir lo contrario, creemos en un silencio poderoso por parte de la mayoría. Ya sabes, queremos alzar sus voces. La iniciativa África-Israel fue creada en 2011 con el objetivo de actuar como una vía de doble sentido de bendiciones entre África e Israel, según explicó Seles. Esta plataforma es un ministerio cristiano y bíblico que predica el amor de Dios por Israel. Además, promueve colaboraciones en proyectos conjuntos de desarrollo social y económico, así como la diplomacia basada en la fe. Desde su fundación, el concepto se ha extendido por todo el continente africano. Según Seles, la iniciativa está implantada en 20 países africanos. Es interesante porque en ningún momento citan a todos esos judíos, que evidentemente ahora quedan como minoría, que no están de acuerdo en que haya una nación llamada Israel ahora y que además se diga que es judía, porque siguen pensando que ellos fueron llevados a la diáspora por haber hecho el mal y por tanto no tienen derecho a volver a esa tierra. Y esos que son los que van más acertados de los judíos quedan relegados por todos. Interesante, ¿eh? Qué triste, diría yo. África tiene la población más grande de todos los continentes y se espera que en los próximos 20 años albergue a 750 millones de personas. Bueno, no vamos a llegar a esos 20 años, eso seguro. Además de las oportunidades de negocio, Ntumbi destaca que también es uno de los lugares más seguros para ser judío. Nuestro padre Abraham navegó a África durante los días de la gran sequía y dejó África con muchos recursos, dijo el director de la Fundación Aliados de Israel para África. Creemos que África no solo ofrece un espacio seguro para los judíos, sino que también tiene riquezas para ellos. Y para esta población cristiana que mencioné, Sion es muy importante para ellos. Queremos que las políticas de Israel miren a África de manera diferente y queremos que las políticas de África miren a Jerusalén de manera diferente, dijo Ntumbi. Y añadió, decimos que ahora es el momento de África y ahora es el momento de Israel. Hay un enorme potencial. Bien, ya veis una vez más, qué triste. Qué tan mala interpretación de la Biblia y, cómo no, de las profecías, para que haya gente que esté apoyando toda esta cuestión y se digan que son cristianos y no se dan cuenta que les han tergiversado todo el planteamiento, que el Israel de Dios del último tiempo, desde que nace la era cristiana, ya no es el Israel literal, sino que es el que verdaderamente sigue de corazón a Dios y acepta todo lo que debe aceptar.
El resto ya no son el Israel espiritual. Pero esto no lo quieren diferenciar. Y ellos quieren sencillamente añadirse a los judíos con su creencia. ¿Para qué? Pues para convertirlos, para que cuando aparezca ese Mesías los una a todos, y no se dan cuenta que lo que están haciendo es preparando el terreno a la venida de Satanás, haciéndose pasar por Jesús, para llevarlos todos en conjunto contra el pueblo de Dios que seguirá siendo fiel y aguantando la verdad tan criticada y machacada por todos. Están siendo utilizados y no se dan cuenta. Ojalá el Espíritu Santo pueda hacerles llegar la verdad de algún modo y que los sinceros y honestos buscadores de la verdad entre ellos despierten, porque de lo contrario, ya veis dónde van a llevar a tantísima gente, a la total perdición. Bueno, pues nada, si algunos dudan de lo que estoy diciendo, mirad la serie de conferencias que presentamos hace años titulada Los judíos en el tiempo del fin. Allí vais a ver las cosas tal como son, no tal como os las cuentan, tal como son. Biblia, historia en mano. Y luego decidid a quién queréis servir, a Dios o a Satanás. Porque en definitiva va de esto, no solo de naciones por aquí y por allá, religiones por aquí y por allá. A Dios o a Satanás, no hay otra. Por eso hay que conocer la verdad. Próximamente la continuación de esta serie de conferencias que aún nos espera mostrar unas noticias y vaya noticias. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.